Bendiciones para todos ustedes. Vamos a tomar un tiempo en esta tarde para celebrar Pesaj delante de Dios, el tiempo de Pascua, que viene hablando a nuestros corazones por este tiempo. La festividad es festividad para comenzar de Dios, dice Dios en su palabra, son fiestas del Eterno y nosotros nos congregamos para celebrar las fiestas que Él tiene, que Él puso en el tiempo con la luna. Y con eso nosotros nos acercamos, en hebreo son Moadim, y los Moadim son ensayos. La palabra Moadim es un ensayo de las cosas que van a suceder, así que continuamente durante el año las fiestas del Eterno son fiestas que nos preparan para las cosas que va a venir. En este tiempo tenemos la misma situación que el tiempo de Israel, que estamos dentro de las casas y que Dios permitió que haya salvación en nuestras vidas a través de el Mesías, a través de Yeshua. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo y vamos a tomar parte de la festividad, pero vamos a darle el sentido en el Mesías que nosotros entendemos cuál es lo que nos corresponde, qué es lo que nos corresponde ahora delante de Dios. Dentro de la festividad de Pesaj es el Seder de Pesaj, que es el orden en que el pueblo de Israel celebra la festividad, tiene un orden desde cuando inicia, tienen un conjunto de elementos en la mesa que representan las lágrimas, el trabajo, la amargura que ellos pasaron, el cordero y el pan, ¿no? Que son las carpas, el jaroset, el maror, el cordero y el pan, el vino que ellos tienen. Y durante toda la festividad o toda la celebración de Pesach se van a tomar 4 copas de vino. Las 4 copas corresponden. La primera copa es de los sacaré, los salvaré, la segunda, la tercera los redimiré y la cuarta es los tomaré. Entonces, durante toda la cena se va tomando una copa por cada momento que ellos van transcurriendo durante la cena, va transcurriendo durante la cena. Pero lo importante, vamos al libro de Éxodo 12, que es lo que el pueblo de Israel, Dios le establece. Amén. Éxodo 12, el verso 1 dice: Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes es para vosotros principio de meses, sea este mes para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar, y si la familia es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que cada uno coma. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en lo que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre él y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias y vuestros pies, vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Yahweh. Y durante esa noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh, la sangre os será por señal de las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga ni destruidor cuando yo azote la tierra de Egipto.
Esto os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Yahweh por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces Dios establece con Moisés y con Aarón un tiempo en el que ellos iban a salir de Egipto a través de la redención que él iba a hacer. Dice Dios, haré juicio a los dioses y los sacaré. Entonces, la forma en la que Dios toma para sacar a su pueblo es a través de la redención, a través del Mesías. Y muchos de nosotros pudiéramos entender que necesitamos ser redimidos por el Mesías, necesitábamos que Dios nos redima. Pero la pregunta es, ¿por qué necesitaría el hombre de la redención de Dios? ¿Por qué Dios hace énfasis en que el hombre tenía que ser redimido a través del Mesías? Podríamos nosotros entender que no tenemos conocimiento de las leyes como para saber qué es lo que hemos transgredido. Podríamos nosotros entender que nuestro comportamiento no es agresivo frente a la sociedad o que no traspasa el daño hacia otras personas. Pero queremos centrar un momento para saber qué es lo que Dios está queriendo hacer cuando habla de la necesidad de que el hombre sea redimido. Y me gustaría que me acompañen a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, el verso 14 dice, porque el amor del Mesías nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo establece que nosotros tenemos un antes y un después de la muerte del Mesías. Dice que si él murió, luego todos morimos en él. ¿Cuál era la necesidad de que alguien tuviera que morir? Según la Escritura, dice que el que pecaba era digno de muerte y uno pudiera entender o pudiera percibir que el pecado puede ser leve o puede ser fuerte y sin embargo no todos merecen lo mismo, pero ante los ojos de Dios el pecado es uno solo y es errar en lo que Dios quiere o errar transgrediendo la ley. Entonces cuando hablamos de pecado estamos hablando de que hay una ley. Cuando Dios hizo el mundo, creó leyes y al hacer las leyes Él espera que todos nosotros podamos respetar las leyes. La casa de cada uno de nosotros, las instituciones tienen leyes, las empresas tienen leyes y cada institución, cada lugar, cada familia vela porque esas leyes se cumplan. Cuando hay una persona que continuamente transgrede la ley o la ordenanza que se ha establecido, recibe una sanción. Y al ser continuo en una institución, pues es separado de la institución porque está yendo en contra de lo que se estableció para el orden de esa institución. Cuando Dios crea el mundo, crea leyes y a través de las leyes se sustenta, porque a través de una ley no depende del que cree en Dios y no cree en Dios, sino depende del funcionamiento de la ley. La ley hace que las cosas sucedan y se cumplan para todos por igual. Entonces, cuando hablamos que alguien tenía que morir, era porque a la transgresión con el pecado teníamos que ser redimidos por Dios. Y vamos a ver en qué ocasión o de qué forma, cuál es la intensidad que necesitaba el Mesías. Vamos a Efesios 2, cuando hablamos de que Dios tenía una necesidad de reconciliar al hombre. Y estamos hablando de que nosotros pecamos, que el hombre pecó y que capaz nosotros no sentimos
que nuestro pecado era digno de muerte o que mi comportamiento era digno de muerte, hay una ley que establece que lo que iba a pasar cuando alguien transgredía la ley. Si nosotros vemos la ley de la redención, cuando se habla de la ley de la redención en el pacto antiguo, es el pariente más cercano tenía que redimir a la persona. En este caso, el pariente más cercano que nosotros teníamos era el Mesías. Y en Efesios 2, verso 1 dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Gracias habéis sido salvos, por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamento, para crear en sí mismos de los dos un solo nuevo hombre, haciendo paz, y reconciliar en Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Entonces el Mesías dice que dentro de él, cuando él entrega su cuerpo, cuando él nos redime, reconciliaba a tanto el pueblo de Israel como a los que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que todos miramos a Dios, todos miramos a la obra de redención que hizo el Mesías, y en eso nos incluimos todos. Y cuando dice que éramos enemistad, dice, todos aquellos ustedes habían pecado y se hicieron enemistad, y menciona que éramos por naturaleza hijos de ira. Lo que está hablando es que fuimos enseñados de una forma. Si está llamando que éramos hijos, es porque fuimos enseñados de una forma incorrecta. Él dice, eras hijo de ira. ¿Por qué? Porque al desconocer la ley, fuimos de generación en generación haciendo lo que nosotros creíamos correcto, y de la forma que cada uno se comportaba era como lo aprendimos de los padres. Entonces, cuando nosotros miramos la ley y la ley nos dice, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, ya hay un comportamiento a través de nuestras generaciones, y hay una forma de pensar que nosotros creemos que es la correcta para acercarnos a Dios, o la forma correcta en la que nos debemos comportar para con Dios. Sin embargo, dice que el Mesías tomó dentro de sí para reconciliar al mundo, y que él tomaba la ley y creaba dentro de nosotros la esperanza
de poder ser partícipes, dice, de una nueva naturaleza, lo que habíamos leído en el pasaje anterior, de modo que si nosotros entramos en el pacto del Mesías, todo lo que era yo como hombre y las costumbres que tenía yo como hombre y la forma que aprendí yo de perdonar, de caminar, referente al amor, referente al temor, referente al odio, todo va a ser cambiado conforme yo me voy acercando a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que con el Mesías tenemos la gracia y el Espíritu Santo, en el pacto antiguo te decía, no matarás, y si la persona mataba, entonces era juzgado. Y ahora el Mesías dice, si en mi pensamiento yo me levanté contra mi hermano, entonces ya soy digno de muerte. Dice, él ya mató a su hermano con solo pensarlo. Entonces lo que el Mesías está haciendo es que no solamente toma la ley, sino que ahora mide la intención del corazón del hombre. Él nos da el Espíritu Santo, nos da la gracia, pero ahora la forma en que el Mesías se acerca, que Dios se acerca a nosotros, es una manera tan personal que ahora lo que va a mirar es la intención de mi corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ahora me va a guiar a mí a hacer lo correcto, de manera que yo pueda entender lo que Dios quiere de mí, de manera que yo pueda saber qué es lo que Dios quiere a través de su palabra, cuál es el sentido de las leyes que Dios dejó para mi vida. Dice, si aún a Dios conocimos antes de su obra de redención, ya no lo conozco así. Hay otro sentido para mi vida y vamos a Santiago. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, codiciáis y no tenéis entonces. Asesináis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso Dios en nosotros se inclina hacia el celo? Pero da mayor gracia, por lo cual dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificad los corazones, los que sois de doble ánimo. Pablo está hablando de que el problema en todo esto es del interior del hombre. Cuando él dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, en el contexto que él está hablando es que todo sale del hombre. Entonces no está hablando de nosotros alejarnos de un sistema o alejarnos de personas o alejarnos del día a día en que nosotros vivimos. Está hablando de que de mi interior hay conflictos de la forma en la que yo fui enseñado, y por eso es que en Efesios se decía, tú eres hijo de ira porque te enseñaron una forma de comportarte que no va de acuerdo a la ley que Dios estableció. Y entonces nosotros encontramos que el pecado que nosotros podemos estar cometiendo es a causa de la forma en que nosotros aprendimos de nuestros padres a comportarnos. Y él dice, referente a las pasiones que tenemos dentro de cada uno de nosotros, y hablamos pasiones hablando de la reconciliación, que si Dios tenía que reconciliarnos con el Padre es porque nos volvimos enemistad debido a que continuamente transgredíamos la ley, sea consciente o inconscientemente. La ley que puso Dios existe y bajo esa ley es que todas las cosas funcionan.
hay una ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que el hombre hace definitivamente lo va a alcanzar, y de esa forma tenemos todas las leyes, y aún en la oración que el Mesías estableció, Él dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, de manera que todo lo que Dios ha puesto y cada circunstancia que nosotros hemos pasado de manera natural tenía una forma de proceder delante de Dios. Había una forma en la que yo podía perdonar a mi hermano sin tener que vivir con rencor por años, sin tener que llevar dolor por años. Todas las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Y dice que ahora, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios toma en mí y me enseña la forma correcta de yo comportarme delante de Dios. Y cuando hablamos de redención, es que todo eso que Dios tiene para mí y todo lo que yo no pude hacer, ahora lo puedo hacer a través de Él, lo puedo hacer porque me está enseñando a través del Espíritu, y de eso se trata la libertad, que Él me saca a un conocimiento de lo que Dios hizo por mí a través del Espíritu Santo, para que yo pueda saber, para que yo pueda entender cuál es la forma correcta. Y habíamos empezado en 2 Corintios diciendo que ya no vivo yo, sino que vivo para hacer las obras de Dios, porque el único que murió, dice que todos morimos en Él. Entonces Él me enseña la forma correcta de que todo el comportamiento que yo tengo, que no es conforme a la ley, que no es conforme al Mesías, que no es conforme a Dios, ese comportamiento pueda morir, finalmente mi costumbre pueda cesar, y que lo que yo no pude hacer en mi fuerza, ahora lo hago a través del Espíritu Santo. Entonces el entendimiento de lo que Dios hace conmigo y que necesitaba ser redimido, no solamente porque yo crea que lo que yo hago es correcto o es incorrecto, o por lo que yo hago no tiene la magnitud de lo que otra persona hace. A todos nos enseñaron de una forma en la que no contemplábamos ver la ley. Y como el ejemplo que habíamos puesto, toda empresa, toda casa, toda institución tiene una ley, y esa ley hace que la persona que no se sujete a la ley es separada. Aún como padres, nosotros generamos una corrección a los hijos cuando estos no respetan las leyes de la casa. Entonces, Dios como Padre tomó la mejor forma, que era redimirnos a través del Mesías, que era el más cercano a nosotros, y a través de su sangre nos da el Espíritu, reconciliando dentro de sí a todos para poder ser llamados hijos. Entendemos que ahora es Él el que nos enseña de la manera adecuada, y por eso Él tenía que reconciliarme a mí, tenía que enseñarme a mí a través del Mesías cuál era la forma de cumplir el mandamiento. Y el Mesías decía: esto es necesario, sin dejar de hacer aquello. Y que toda esta celebración de Pesa me recuerda a mí que fui redimido. Dios me tomó de una manera que yo no podía salir por mí mismo. Me alcanzó, y esto lo tenemos que hacer de manera continua, como un recordatorio que hubo un tiempo en nuestra línea en el que Dios nos alcanzó, en el que Dios nos redimió, en el que el Mesías murió, y a través de su sangre ahora tenemos acceso no solamente al Espíritu Santo, sino a poder ser hijos de Dios, tener una forma más cercana. Y de esa manera es que Dios ahora mide no solamente la acción, sino la intención de mi corazón y con qué intención yo hago las cosas. Entonces, teniendo ese entendimiento de que ahora yo puedo entender la ley, y yo puedo entender ahora cómo funciona lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, es que nos acercamos a tomar el Pésach y compartir en el tiempo que Dios nos permite, recordando sí que el pueblo de Israel pasó por momentos de lágrimas, como son las carpas, que tuvieron una obra de aflicción, que ellos tuvieron amargura, y nosotros podemos pasar por ese ciclo a través de nuestras vidas en diferentes momentos, por diferentes circunstancias,
pero Dios está enfocado en una sola cosa, que es que podamos ver que ahora mi vida, que ahora las obras que yo hago se enfoquen a lo que Él quiere conmigo. Y lo que leíamos en la Escritura es, si pedimos y no recibimos, es aún porque pedimos mal. Hay algo que tiene que ser de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un diseño de Dios que está interesado que yo pueda ver. Y en ese interés que Dios quiere que realmente yo me pueda dar cuenta, es que Él va a direccionar mi vida a través de las circunstancias para que yo pueda entender y pueda conocer cuál es la obra de Dios en mi vida y qué es lo que yo tengo que hacer ahora en el lugar donde está, en donde Dios nos ha puesto a trabajar, en donde Dios nos ha puesto en las casas, en la universidad, en los distintos lugares donde Dios nos envía. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de sanidad y es un tiempo de libertad el que estamos tomando delante de Dios ahora. Entonces, lo principal es que así como el Mesías nos reconcilió, nosotros entremos en este tiempo reconciliándonos unos a otros, que realmente todo lo que yo aprendí hasta ahora de el perdón, de ser unos con otros, de tratar a mi prójimo como a mí mismo, realmente sea enseñado a través del Mesías, que sí fue capaz de reconciliarnos unos con otros y que yo pueda entender que el liberar, que el perdonar, que el soltar trae la libertad que Dios quiere para mi vida a través del Mesías. Entonces, compartamos ahora la cena, tomemos ahora el Pesa del Eterno para tener ese tiempo de reconciliación, que es la obra que Él hizo con nosotros, de libertad y de compartir unos con otros en el nombre del Mesías Yeshua. Muchas bendiciones con todos. Amén.